Acelerando Empresas, episodio 196. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Mi nombre es Frank Guillem y soy director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un auténtico placer acompañarte hoy, lunes 18 de marzo, en este episodio número 196, en el que hablamos con Javier Peris, un gran experto en estrategia de negocio, en buenas prácticas, y nos contará cómo aplicar metodologías que se aplican al mundo corporativo, habitualmente, al mundo emprendedor. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web, acelerandoempresas.com, donde encontrarás cursos y masterclass en vídeo para aprender a emprender, donde precisamente eso, intentarás aplicar mejores técnicas, mejores prácticas a tu forma de emprender, lo que te ayudará, pues, por ejemplo, a conseguir que el proyecto vaya hacia adelante, que puedas gestionarlo mejor e incluso que consigas inversión de Business Angels. Así que anímate a entrar y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Javier Peris es Senior IT Business Strategist especializado en gestión de portfolios, programas y proyectos, centros de excelencia, así como en la implantación de marcos de negocio para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información, con más de 20 años de experiencia tanto en empresas como en organismos relacionados con Internet y las nuevas tecnologías. Posee, ya os lo digo yo, innumerables certificaciones internacionales que pues no podría decirlas aquí todas, sería una amalgama de siglas, pues por ejemplo como COVID o ITIL, los PRINCE, en fin, muchas más. Y además es profesor del IE Business School, además de vicepresidente del ITSMF España, que es un foro de profesionales de la gestión de servicios de tecnología de información, muy importante. Y además, pues también Javier es Business Coach del SME Instrument del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y socio director de Business Technology and Best Practices, ¿de acuerdo? Pues bueno, con todo esto, además, Javier tiene mucho tiempo y hace más cosas todavía y ayuda al mundo emprendedor, así que este es justamente el motivo por el que lo tenemos aquí, porque Javier es Business Angel y además participa en varios proyectos emprendedores como mentor y demás, y también es vocal miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Business Angels, Big Bang Angels. Y bueno, para que nos hable de todo esto, de su parte corporativa, pero también de su apoyo a emprendedores, lo tenemos ya aquí en el podcast y le damos la bienvenida. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por contar conmigo en el podcast. Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí, porque creo que tienes mucho que aportar, tienes una gran experiencia y me surge un poco esa primera duda, si quieres empezamos por el principio. ¿Cómo saltas del mundo corporativo, Javier, al mundo emprendedor? Bueno, es muy fácil. Quizá el haber empezado también desde cero y haber tenido experiencia en grandes corporaciones donde se dan muchas de las casuísticas que los emprendedores de alguna forma van a ver, si no en un futuro inmediato, a corto y medio plazo, pues bueno, me obligó de alguna forma a ayudar a las empresas, a intentar aproximarme a ellas, a los proyectos emprendedores y de alguna forma, pues bueno, facilitarles el camino. Es, digamos, una forma de devolver a la sociedad lo que has aprendido, lo que por dónde has pasado, ponerlo en contexto y ayudar a estos emprendedores, a estos realmente héroes que quieren, pues bueno, lanzar sus proyectos y llevarlos al éxito, pues de una forma mucho más, con menos incertidumbre y mucho más segura. Bueno, es que tú en particular eres un gran experto en metodologías, en gestión de procesos, gobernanza tecnológica, todo esto. Y claro, efectivamente, pues esto cuando se lo cuentas a un emprendedor, pues se queda a veces como, wow, quizás es too much, ¿no? Demasiado para mí, ¿no? Pero creo que tú sí que crees que se puede aplicar. Cuéntanos. No solo es que crea, es que se aplican. Vamos a ver, las bases de conocimiento, las metodologías, las certificaciones o los cuerpos de conocimiento que hay actualmente en el mercado no son más que experiencia acumulada de mucha gente que ha pasado por unas situaciones que normalmente son genéricas o generalistas y que les ha dado cierta solución. Yo, el enfoque que tuve hacia las buenas prácticas, siempre lo comento, fue en el año 2002 que tuvimos un problema en la empresa en la que yo me encontraba con respecto a un proyecto que se estaba llevando a cabo y no fue necesariamente excesivamente grave, pero sí a mí me hizo reflexionar y de alguna forma yo pensé, seguro tiene que haber alguien que ha pasado por una situación parecida y le ha encontrado solución. Y desde luego a partir de ahí me puse a buscar lo que había, vi que había una asociación importantísima a nivel mundial que es el Project Management Institute, donde un montón, miles, cientos de miles de profesionales se juntan para aportar conocimiento, experiencias y destilar a través de ciertos mecanismos una base de conocimiento, un cuerpo de conocimiento que se llama el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, que de alguna forma depositaba todo este conocimiento y ayudaba a la demás gente
enfrentarse a los problemas. Realmente vi que se quedaba bastante amplio, pero sus aportaciones ya fueron definitivas para empezar a encauzar los proyectos de una forma mucho más práctica, mucho más veraz y con menos incertidumbre y con mayor éxito. Y a partir de ahí me di cuenta de que una sola norma de alguna forma no lo cura todo. Es como si fuera una pastilla o una vitamina. Una vitamina actúa sobre ciertos aspectos, pero tampoco nos puede dar una salud general. Entonces empecé a investigar otras bases de conocimiento, otras metodologías, y conforme más profundizaba en ellas, más veía que eran de aplicación en mi día a día. Vamos a ver, no se puede aplicar al 100% una norma, un método, una base de conocimiento, sino lo que tenemos que quedarnos es con aquello útil que nos permite perfeccionar el día a día, mejorar, no cometer los mismos errores y de alguna forma avanzar hacia el logro de nuestros resultados. Pues bueno, a partir de ahí empecé a conocerlas prácticamente todas. Me hice muy yonki de estas certificaciones y bases de conocimiento, pero insisto, por su aplicabilidad. A mí me daban perspectiva, me daban información de qué es lo que me podía o qué es lo que me iba a ocurrir, y a partir de ahí, pues evidentemente me hacían más fuerte y los proyectos empezaron a funcionar mejor. Pero de ahí pasé a seguridad, a ciberseguridad, a gobierno, a procesos, a riesgos, y conforme de alguna forma los aplicaba, pues evidentemente las cosas me iban mejor, hasta un punto en el que, convencidísimo y con éxito ya consolidado después de 20 años que llevo en esto del mundo de la empresa, porque siempre digo que mi primera startup la fundé hace 20 años, pues bueno, decidí, eso hace 5, devolver, como decía, a la sociedad todo lo que había aprendido, todo lo que me habían enseñado estas buenas prácticas, y divulgar estas buenas prácticas en el conjunto de la sociedad, y sobre todo en concreto en el ámbito de los emprendedores, para aquellos que de alguna forma no quieran tropezarse con las mismas piedras en el camino que ya se han tropezado otras personas antes. Por lo tanto, son de aplicación, claro que sí, pero con matices, y luego veremos, si quieres, que profundicemos un poquito más sobre cuáles son de aplicación en el ambiente emprendedor y cuáles no. Venga, pues vamos a ello. ¿Cuáles son de aplicación en el ambiente emprendedor y cuáles no? Muy bien. La falsa percepción es que existe una norma, que existe una metodología que es la de los emprendedores o la del emprendedurismo, y esto es tremendamente equivocado. Cada actividad empresarial tiene que nutrirse de unas pautas, de unos métodos, de unos estándares que sean de aplicación, que sean reconocidos por el conjunto de la industria, de los profesionales, como buenos, y que le aplique. Existe en España la falsa concepción de que todo se soluciona con agilidad porque está de moda. Hace años era por gestión por proyectos, porque estaba de moda. Ahora pasa lo mismo con la agilidad. Nos tenemos que olvidar de las modas. Desde luego, la agilidad viene a apoyar y viene a dar solución de una manera muy concreta a problemas que pueden tener distintos ámbitos de la empresa. Pero lamentablemente, en el 95% de las ocasiones que se habla de agilidad en España, realmente se está hablando de precipitación. La gente no conoce bien las implicaciones de la agilidad, que si bien es una vitamina tremenda para los proyectos emprendedores y para diversos departamentos en el ámbito de la empresa, no viene a solucionar todo el conjunto de la necesidad empresarial. Es decir, hay muchas personas, y yo lo veo porque sigo como mentor de proyectos emprendedores y en el ámbito de mi función también como coach y business coach en empresas importantes, lo que veo es que no existe una clara distinción entre lo que es servicio y lo que es proyecto. Y esto hace que en algunos casos se intenten aplicar metodologías de gestión de servicio a proyectos o metodologías de gestión de proyectos a servicios. Debe de haber por parte del emprendedor una cultura empresarial que le ayude a saber qué cóctel vitamínico debe de aportar a su startup, dependiendo incluso del grado de madurez de cada una de las startups, para ir de alguna forma preparando ese atleta de alto rendimiento que es ese proyecto emprendedor para realmente que logre los objetivos de negocio. Por tanto, la agilidad, por supuesto, pero no la agilidad porque está de moda. La agilidad normalmente viene a actuar sobre una capa concreta que es las tareas, lo que es las actividades de un proyecto, y sobre todo si es de un proyecto tecnológico. Pero bajo el nombre de Project Management se engloban realmente 3 disciplinas distintas que también debe de conocer un emprendedor. Por un lado tenemos la dirección de proyectos, por otro lado tenemos la gestión de proyectos, y por otro lado tenemos la ejecución o la operación de proyectos. Mejor la ejecución de proyectos. Son 3 niveles diferentes. No se puede dirigir un proyecto con agilidad, porque la agilidad donde ataca, donde de alguna forma da solución, da velocidad y certidumbre, es en la capa de ejecución. Pero, por ejemplo, para la gestión existen otras metodologías, otras bases de conocimiento que se aplican y dan mejores resultados
¿de acuerdo?, en lo que es la capa de gestión. Y luego, por otro lado, tenemos la capa de dirección, que también, dirección de proyectos, que tiene otras necesidades de información, otras necesidades, cómo puede ser dirigido un proyecto y dónde aplican otro tipo de metodologías. Por eso, que la agilidad no viene a curarlo todo. Por supuesto que acelera, por supuesto que cambia la forma de entender las cosas, pero desde luego no es una pastilla roja o azul, sino que tenemos que saber qué aplicar en cada momento para que la empresa, evidentemente, se beneficie de estos marcos. Totalmente. Y bueno, respecto al mundo Lean, ¿qué compatibilidad tiene con estas metodologías? Pues por supuesto, Lean es que además la gente se cree que es algo nuevo y viene de los años 50, de cuando Toyota, o sea que es algo que siempre ha estado en industrias como la automovilística, la aeronáutica, siempre todo ese tipo de pensamiento Lean lo que hace es reducir desperdicio, ¿vale? Y hacer cada vez los procesos mucho más eficaces. Pero fíjate en lo que te digo, estamos llegando a la mala concepción de los términos, que en muchas ocasiones a mí me llaman y me dicen: oye, Javier, necesito que vengas a hacer mejora de procesos. Digo, ¿pero tienes procesos? Dice, no. Digo, pues empieza por ahí. O sea, no podemos mejorar algo que ni siquiera tenemos. La gestión por procesos es una de las cosas que yo enseño de base a todos los proyectos emprendedores, porque un emprendedor no solo tiene que tener una idea y tiene que ponerla en práctica, sino que tiene que ser como Harry Potter, tiene que de alguna forma provocar que las cosas ocurran de una determinada manera y estar preparado para ello, porque si no corre el riesgo de morir de éxito. Entonces yo lo que normalmente fomento en los proyectos es que se tenga claro cómo se va a actuar cuando ese negocio esté funcionando a bajo rendimiento, a medio rendimiento o a máximo rendimiento, para en todo caso estar preparado y saber qué infraestructura, qué medios, qué recursos debemos de tener en el caso de que vaya a medio gas, a poco gas, a medio gas o a gas completo. Si no lo entendemos, estaremos poniéndonos en manos de la incertidumbre, y esto es realmente negativo con respecto a los proyectos emprendedores. A mí me da muchísima lástima ver proyectos emprendedores que fracasan, pero me da más lástima ver proyectos que mueren de éxito. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se muere de éxito es porque no se ha planificado, no se han tenido en cuenta ciertas cosas que cualquier base de conocimiento, cualquier metodología, te explica en los primeros capítulos. Totalmente. Pues la verdad que he visto también de ambos casos bastante, ¿no? Y sí que lleva razón, ¿no? Este momento en el cual pues se está combinando tantas corrientes de distintos sitios y que parece que un poco tenemos que ir a todo, y tampoco es eso, ¿no? Es como dices tú muchas veces, ¿no? Aplicar sentido común y desde luego aprender a cómo se gestiona, porque si no estamos cayendo en los mismos errores que han cometido tanta otra gente. Fíjate que hay una ponencia en YouTube que vi cuando yo fui directivo del Project Management Institute de la Comunidad Valenciana, y me llamaron para dar una charla en la Universidad de Valencia y me decían: ven y hablas del PMI y de la agilidad. Y cuando fui, pues ponían el cartel PMI contra la agilidad. Digo, eso no es, no, es que así vende más. Digo, vale. Y lo podéis ver en YouTube, incluso esa charla, que empiezo yo con una pregunta al público sobre ¿qué es mejor, analgésico o antibiótico? La respuesta depende de lo que vayamos a hacer. Lo que pasa es que lo cierto es que las personas, cuando se certifican una determinada metodología, se creen que con eso lo curan todo. Y de ahí viene el problema también. Yo he visto querer gestionar servicios con metodologías de gestión de proyectos, que es virtualmente imposible. Es como montarte en un coche y querer conducir con manillar. De alguna forma tenemos que empezar a crear la cultura de que antes de lanzarnos a la piscina, sin saber si está llena o no, tenemos que tener cierta cultura de la gestión. Yo inauguraba esta semana la Startup Europe Weekend, la Semana Europea del Emprendedurismo aquí en Valencia, con la Diputación de Valencia, en el Ateneo Mercantil, en el Club de Innovación y Emprendimiento, diciendo que no existe cultura de excelencia en los proyectos emprendedores, o sea, están carentes de gestión. Está muy bien tener ideas muy bonitas, claro que sí, eso es el principio, pero tu idea no vale nada si no la dotas de recursos y sobre todo de gestión. Y esas metodologías de gestión debes de conocerlas. Me hace mucha gracia también muchos emprendedores que cuando vienen a verme vienen él y el financiero. Y digo, pero si no tienes un duro, ¿para qué vienes con un financiero? O sea, son tópicos que asumimos. A lo mejor te hace falta un COO, que no es con copia oculta. Es un director de operaciones que absolutamente te amueble tu proyecto, y si tú eres el que tienes las ideas y no estás preparado y no estás preparado para una adecuada gestión, rodéate de profesionales, de directores de proyectos expertos que de alguna forma conduzcan
las labores, o sea, las ideas que tú tienes a cosas concretas y a resultados concretos. Las ideas no pueden convertirse en negocios. Las ideas deben de gestionarse como proyectos para que esos proyectos conviertan esas ideas en negocios rentables. Y nos saltamos ese camino. Totalmente. Supongo que con tu experiencia también invirtiendo, ¿no? Porque eres Business Angel, has visto mucho de esto. Yo no he pegado ningún pelotazo nunca, pero bueno, de alguna forma sí que me siento bastante orgulloso de que los proyectos que tengo invertidos, desde luego, son proyectos como mínimo, que están bien gestionados desde el principio, que tienen los pies en el suelo y en la mayoría de los casos no son proyectos en los que va a haber un crecimiento especular o espectacular, sino que va a ser un proyecto con también connotaciones sociales, con crecimientos razonables y que al final se conviertan en negocios rentables. Filosofía es distinta en ese aspecto. Pero supongo que habrás ya visto muchos proyectos y alguna alerta roja te habrá saltado de decir, oye, yo de esto no me fío mucho, o de esta startup, o de este modelo de negocio. Sí, y también tengo algunos proyectos de los que he hablado mal y luego han ido súper bien. O sea, en este mundo de todo hay, evidentemente, sí. Pero desde luego a la hora de los warnings que se ponen normalmente en un proyecto emprendedor, yo siempre les hago una pregunta cuando estás en los típicos pitch en los que te cuentan, vienen, como digo yo, vestidos de primera comunión a contarte su proyecto y a decirte las bondades. Yo siempre les hago una pregunta y les digo, ¿y qué pasa si te mueres? ¿Qué pasa si te pones malo? ¿Y si te pones más malo? ¿Realmente tú estás gestionando los riesgos? Y la pregunta que le hago es, ¿cuál es el apetito de riesgo de tu proyecto emprendedor? Y si no lo saben, me preocupo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un valiente y un osado, ¿sabes cuál es? ¿Fran? ¿Cuál? El valiente conoce sus riesgos, sabe a lo que se enfrenta y tiene o intenta tener una hoja de ruta que los separe de él, de los riesgos. El osado es el que no sabe hacia dónde va, se mete, hipoteca, familia, amigos y normalmente si sale mal lo pierde todo. Yo me jacto o me siento orgulloso de haber invertido en proyectos valientes, no en ningún proyecto osado. Y cualquier persona que haga una mínima gestión de proyectos, por supuesto, conlleva una mínima gestión de riesgos. Si no lo he hecho, a mí me preocupa. Y es que es preocupante que te encuentres muchísima gente que te dice, Javier, mira, que te voy a contar un proyecto, que tal cual. Digo, vale, ¿qué conocimientos tienes tú de gestionar proyectos? Ninguno. Dices, ¿invertirías? Es como si yo te dijera, vamos a montarnos en un helicóptero que tengo aquí aparcado. Fran, sube, ven, te llevo. Tú dirías, Javier, esto lo sabes pilotar. Tú eres piloto de helicópteros, ¿a que sí? Pues con respecto a los proyectos no hay cultura de gestión y por eso los fracasos son tan numerosos y los problemas tan importantes. Debemos de saber que emprender no es una cosa baladí, tiene unas implicaciones importantes, no está exenta de riesgos, pero ir sin saber y asumir, y no informarte y asumir que todo lo que te pasa a ti como nuevo no te vas a tener tú que buscar la solución, es lo que convierte los proyectos en osados y no en valientes. Totalmente, pues sí, hay que aprender a emprender, desde luego es importantísimo y entre ello, de las muchas cosas que hay que aprender, efectivamente hay que gestionar proyectos bien, como bien dices. Y bueno, para terminar, si quieres, Javier, que se nos va acabando un poco el tiempo, cuéntanos, ¿en qué andas ahora liado? Bueno, ahora me he incorporado como miembro del Consejo Asesor de una red que se llama la red TDAH, que es una red a nivel nacional, bueno, internacional, porque también está expandiéndose por América Latina, que pone en contacto a todas las que tienen trastorno de déficit de la atención con hiperactividad, el famoso TDAH, que además te puedo decir que es algo que he visto durante toda mi carrera, que donde más gente con ese tipo de trastorno se encuentran es en el mundo emprendedor, y que de alguna forma bien canalizado, sí, gente inquieta, gente súper creativa y gente que no saca todo su potencial y que normalmente parece que está en tres cosas a la vez y al final no está en ninguna, es porque realmente no ha recibido la ayuda, la información, la formación, las pautas necesarias para, de alguna forma, explotar al 100% sus capacidades y sus habilidades. Entonces, pues bueno, me invitaron a formar parte de él y la verdad que ha sido un motivo de orgullo y satisfacción y los poquitos ratos que me quedan al día, porque soy una persona bastante atareada, digo, siempre que yo soy como Indiana Jones, pero más gordito. Estoy por las mañanas cavando tumbas y cogiendo ídolos en la selva y por las tardes estoy dando clases precisamente de esto, de esos
logros, de esas aplicaciones. Por lo tanto, no son clases teóricas, hoy con muchísimo tiempo limitado, pero de alguna forma me ha parecido un proyecto maravilloso en la que ayudar, como ya te he dicho, que todos los que hemos venido en plan mentores y en plan coach al mundo emprendedor hemos venido por devolver un poco a la sociedad lo que hemos aprendido. Pues ahora el participar en este proyecto Red TDAH me da la satisfacción de no solo ayudarles con metodología, sino ayudarles desde un punto de vista ya incluso de terapia para sacar el 100% de todo su potencial. Pues bueno, yo te deseo la mejor de las suertes porque creo que es un proyecto súper interesante y, como dices tú, vas a aportar mucho a la sociedad. Y además, pues para nosotros va a ser un placer que lo aportes, porque eres un tío grande, así que con todos ustedes, Javier Peris, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por todo lo que has aportado. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Hasta pronto. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Javier por participar y gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Ya sabes que si quieres escuchar cada día este podcast, puedes hacerlo buscando en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker el podcast Acelerando Empresas, y también puedes, por supuesto, recibir las notas del programa por email o WhatsApp cada día registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo los comentarios y reseñas que me hacéis en iTunes y en iVoox, y también cuando compartís cada episodio en vuestras redes sociales. Nos escuchamos mañana con un episodio final del ciclo de creación de negocios desde cero, que ya sabéis que está muy calentito ya. Están todos los equipos a punto de terminar este experimento que hemos hecho conjuntamente y decidiremos quién se lleva el premio para entrar en Startup Ole con todo incluido. No os lo perdáis, ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!